¿Ustedes creen que un teletrabajo permanente, total, digamos, un teletrabajo total como derecho unilateral, se ciega, se invisibiliza, podría, esto lo tengo que hacer como asesora en género, sí o sí se los voy a poner en esos términos, podría llevar un riesgo de remasculinización de la toma de decisiones, tanto sindicales como empresariales, porque tenemos que ver esto desde todo punto de vista, digamos. Y porque además yo, a priori, a menos que me equivoque, la mayoría está por valorar mucho la jornada híbrida, no así la total, salvo causales que lo vimos anotando los que estaban ahí. Se los pregunto en general a la mesa porque es algo súper importante y porque además llevan muchas décadas de poder ir cambiando esa realidad en el mundo del trabajo. No sé quién quiera partir, pero una de las preguntas trascendentales de la mesa, se la hemos hecho en las mesas anteriores también. El tema anterior tuvo mayoría sindicatos. Y también les preguntamos por el riesgo de remasculinización. Yo creo que efectivamente esto llevaría a un riesgo, porque claramente la primera necesidad siempre nace de la mujer porque es un tema generacional, es un tema casi cultural de que la mujer cuidamos a los hijos, las mujeres nos preocupamos de las cosas domésticas y eso ha costado mucho porque increíblemente también las mujeres somos poco solidarias con nosotras mismas. Entonces, yo sí creo que existe un riesgo en que esto pase. Primero porque señalamos que todas las grandes empresas evitan un poco la contratación de mujeres. En el caso de la minería es evidente porque se asocia, como señalaba, un poco a la característica del trabajo. Mi empresa de verdad que creo que es la excepción a la regla, pero sí significa que obviamente el requerimiento, al ser un tema generacional, quien primero va a requerir de esta necesidad es la mujer. Por lo tanto, automáticamente uno asume el rol. Será porque tenemos desarrollado el instinto maternal, porque vemos el mayor riesgo. Por lo tanto, eso sí sería un riesgo total en asumir además la responsabilidad que en el caso nuestro es al revés, es poder ir generando esta conversación de trabajador, no de la mujer ni del hombre, sino que del trabajador que pueda tener una situación. Entonces, sí yo encuentro que es un riesgo, o sea, por donde lo mire. Frente a la pregunta, ¿es un riesgo de masculinización el teletrabajo total establecido de forma unilateral en la toma de decisiones, cierto? Yo creo que las mujeres que están en cargo de toma de decisiones no te van a tomar el teletrabajo total, no van a perder esos lugares que tanto le ha costado llegar. Por lo tanto, ellas van a seguir así y probablemente van a seguir con mucha presencialidad. Son mujeres que ya tienen a los niños más o menos grandes, ¿ya? Porque tienen toda una trayectoria que le ha permitido llegar a esos puestos de toma de decisiones. El grupo que te lo va a afectar son las futuras generaciones de tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque son, ¿cierto?, madres, y tenemos que ver nuestra realidad cultural. En Chile las mujeres no hacemos ninguna política pública en empresarial solo para mujeres, siempre son iguales y nosotros buscamos la igualdad laboral. Eso es lo que buscamos, pero tenemos una realidad cultural que no te lleva a que haya igualdad en estos derechos, sino que tú vas a ver quién se los toma más. ¿Qué es lo que pasa? Que esa generación, ¿cierto?, que el riesgo que tenemos ahora, que cuando se acabe la alerta sanitaria, diciembre, si es que van a demandar la presencialidad, ¿cierto?, a todas estas mujeres que ahora, y supuestamente padres, pero en el fondo son mujeres, que ahora tienen el derecho a teletrabajar si que tienen niños o niñas en edad preescolar, ese es el grupo que va a quedar rezagado, ¿ya? Y ese es el grupo que en el fondo la única solución que se le va a estar dando es una solución parcial de que sigan teletrabajando en sus casas. Por eso, y eso te afectará la toma de decisiones futuras, ¿ya? Yo creo que por eso es tan importante, insisto, en el derecho a solicitar el teletrabajo y que cambiemos la titularidad, porque es muy distinto, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te dice la ley ahora? Este teletrabajo, ¿cierto?, mientras hay alerta sanitaria, te dice, usted como empleador o empleadora tiene la obligación de ofrecer teletrabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acaba la alerta sanitaria y se acaba la obligación de ofrecer teletrabajo. Pero se mantiene toda la ley de teletrabajo, que son los acuerdos, ¿ya? Pero tú tienes que facilitar esos acuerdos. Entonces, si tú te quedas esperando que te ofrezcan el acuerdo, pero ya no hay una ley que te obliga a ofrecer el acuerdo, se puede efectivamente producir que algunos van a demandar la presencialidad total, otros van a seguir preguntando, van a seguir manteniendo el acuerdo, van a ser sumamente respetuosos a la realidad, pero queda un poco al arbitrio, ¿ya? Y a la cultura de la organización.
Entonces, la gracia cuando tú, si nosotros logramos en diciembre establecer una reforma así de simple, de decir usted va a tener el derecho a solicitar teletrabajo y usted va a tener que responderle esa solicitud por escrito, que lo que pasa es que tú ya no tienes que esperar que te lo ofrezcan, sino que tú vas a poder preguntar si te pueden dar el teletrabajo y exponer tu necesidad personal. Y si es que esa mujer, ¿ya? Efectivamente quiere el teletrabajo total por haber o motivo y resulta que no afecta en nada sus funciones y ese empleador o empleadora no le produce ningún problema, ok, está la libertad humana también. Y si es que eso va a afectar e invisibilizar su trabajo, bueno, es parte del costo que ella está asumiendo por una necesidad familiar y personal determinada. Entonces yo insisto que esto es una solución simple, que cambie la titularidad, genere igualdad en las negociaciones y genere el diálogo. Veo un universo de 6.000 personas, que son las personas que trabajamos en Scotiabank, y nuevamente cuando uno sale a preguntar, menos de un 2% de la gente piensa que la mejor forma de trabajar es en forma 100% remota. Sí. Ya, o sea, pero ya hay un tema. Y además me preocupa el nivel de decisión, el tipo de decisión que podría tomar también una organización, considerando que todas las mujeres con hijos menores a cierta edad podrían no ocupar un lugar, un espacio dentro de sus instalaciones, considerando que esta gente también nos vive. Todos nosotros necesitamos un espacio para sociabilizar, para interactuar, para innovar, para reunirnos. Eso es lo que uno valora del trabajo presencial. Entonces, las decisiones que también una organización pueda tomar por la falta de esa presencia, asumiendo una falta de presencia de las mujeres, ¿verdad? También es complejo, es un factor. Es desde la motivación más personal la mejor forma de poder desempeñar las funciones y también en la mayoría de los casos se plantea que es el sistema mixto, pero planificado. Para nosotros hoy día tenemos un sistema mixto planificado, nosotros sabemos cuándo tenemos que ir y cuándo no, entonces eso la verdad es que facilita mucho organizarse, y también está la flexibilidad de que si uno en los días en donde le tocaba ir a la oficina, en el caso de los que estamos acá en Santiago, que es más fácil organizarse para los que están en fuera, necesitan esa flexibilidad, también existe. Entonces yo diría que el propósito es mantener esa flexibilidad, pero planificada, porque es lo que te permite poder organizarte tanto en tu vida laboral como profesional. Planteamos este problema de, oye, ¿qué está pasando con esta movilización que hay por este teletrabajo unilateral, que se nota las mujeres van a tener que renunciar? Nadie tenía ese problema. O sea, estamos hablando de dos empresas, prácticamente todas muy grandes, estamos hablando de un universo de 80.000 personas trabajadoras en esas organizaciones, y nadie tenía ese problema. Entonces, en el fondo, de repente hay que tener mucho cuidado porque se generan ciertos movimientos que no son tan representativos y que pueden generar un daño muy profundo con políticas públicas erradas, que finalmente, insisto, el solo riesgo de que tú puedas imponer el teletrabajo unilateral va a ser una limitación en la contratación de mujeres, y eso no nos podemos permitir en este país donde ya tenemos a menos de la mitad de las mujeres sin trabajo remunerado. Entonces, nosotros pensamos que algunas organizaciones decían sí, efectivamente hay una preocupación de algunas madres porque resulta, habían 16 madres que estaban usando, se les había ofrecido a todas, por supuesto, son empresas súper formales. Nadie estaba preocupado pero no porque la empresa no se preocupara, sino que realmente, yo decía, pero en serio nadie sacaba la alerta sanitaria, sabe lo que está pasando. No, nosotros siempre estamos en conversación, etcétera. Tanto es así que ahora esas empresas vamos a aplicar un instrumento que desarrollamos sobre corresponsabilidad parental y adaptabilidad, con muchas preguntas de teletrabajo, y no tienen ningún temor de hacerlo, porque saben que no va a salir este problema. Entonces, realmente nosotros estamos un poco como desconcertados porque tanto ruido frente a una realidad con todas las cosas que trabajamos que no lo vemos. Sí, en entornos híbridos no es una preocupación, no es un tema. Una modalidad sí, de teletrabajo total, para rubros que puedan ser teletrabajables, desde el punto de vista de su expertise, ¿podría afectar, podría elevar riesgos psicolaborales, entendiendo que son permanencias de labores conjuntas? Digamos, o sea, si uno toma el marco de IT nomás, no voy a ir a otra doctrina, el marco de IT, los cuidados son trabajo no remunerado. O sea, en términos técnicos serían 2 trabajos. Les pregunto en ese sentido como para
poder, no sé, ¿quién quiere hablar? Ahí hay dos aspectos importantes. Uno es los cuidados que se tienen que tener sobre las condiciones de trabajo cuando se hace teletrabajo, en riesgos laborales en general y en riesgos psicosociales en particular, porque no hay que dejar de lado de que el trabajador y la trabajadora va a estar solo en su casa. Eso puede ser que, ¿qué pasa si por ejemplo estamos cocinando porque nos toca el almuerzo y nos accidentamos? ¿Qué pasa si no tengo el puesto de trabajo que la empresa sí tenía, la mesa, no sé, el computador, etcétera? Todos esos riesgos como de la soledad del trabajador es importante y que de hecho ha sido un desafío en la ley de teletrabajo de cómo evaluamos los riesgos laborales de un trabajador que está en su casa y que muchas veces, además de que todo esto partió en la contingencia, tuvimos que arreglarnos con lo que teníamos. Y además, ¿cómo evaluamos esos riesgos con la escasez de recursos humanos que hay en los organismos administradores? O sea, si ya cuesta que un asesor de riesgos psicosociales o un experto en prevención vaya a una empresa a hacer una evaluación, ¿cómo lo hacemos en el caso de trabajadores que están en su casa? Eso desde la perspectiva como de la operacionalización de estas cosas, y por otro lado desde la perspectiva del aislamiento social también es bien relevante en riesgos psicosociales y en especial en el teletrabajo 100% por todas las cosas que han dicho de que el trabajo cumple un rol sociabilizador en nuestras vidas, pero cuando existe el teletrabajo total, si no está en las condiciones como por ejemplo de las empresas virtuales, que son estas empresas que nunca han tenido oficina o que se empiezan a comprender como empresas sin oficina, es muy difícil que el trabajador o la trabajadora no esté aislado. En especial si por ejemplo no están las herramientas de tecnología y comunicación que permitan la asociatividad. Eso por un lado. Sí, yo solamente agregar algunas cositas que muy de acuerdo con lo que comenta Magdalena, pero además pensar en el contexto quizás de las grandes empresas, que uno de los principales riesgos actualmente psicosociales del trabajo tienen que ver con los liderazgos disfuncionales. Y eso, por cierto, en la experiencia de muchas empresas también se ha visto afectado a propósito de la pandemia y por la dificultad que supone el teletrabajo de establecer límites entre la vida personal y la vida de trabajo. Entonces, una modalidad como el teletrabajo total podría ser más perjudicial en ese sentido y podría incrementar incluso ese riesgo que es uno de los más prevalentes en la mayoría de las empresas en Chile, y también considerar otro riesgo que es importante, que ya todos sabemos, que es la doble presencia, que afecta en mayor proporción a las mujeres. Entonces son esos dos riesgos que son clave y son muy prevalentes y son de los principales también causantes de licencias médicas en Chile. Podrían perjudicar la salud del trabajador, en definitiva. La verdad es que no podría decir si ha fomentado más la empleabilidad femenina, porque en Scotiabank llevamos muchos años trabajando en temas de equidad de género. Entonces ya somos una organización con una dotación de 50% mujeres, 50% hombres. Luchamos todos los días, ¿verdad?, por tener más mujeres en posiciones de liderazgo, y ese es un punto que no tengo cifras, pero sí las estamos monitoreando, es cuánto más las mujeres se están atreviendo a postular a cargos de liderazgo de mayor responsabilidad desde el trabajo híbrido, ¿ya? Entonces ese es un dato que no tengo cifras hoy día, pero estamos monitoreando. Y por otro lado, comentar que una percepción clara que hay en los trabajadores que hoy día tienen el formato híbrido es que ha aumentado la calidad de sus vidas, ¿ya? Y siempre lo asocian a tiempos de traslados, a tiempos en familia. La percepción del aumento de la calidad de la vida ha aumentado en ellos. Sin embargo, también ha aumentado la percepción de hiperconexión, ¿ya? Entonces uno diría, oye, ¿pero cómo? Bueno, porque valoran estar en la casa, valoran la reducción de los tiempos de traslado, valoran la posibilidad de almorzar con los hijos, con la familia, pero se sienten más conectados, ¿verdad? Porque quizás tienen más dispositivos, tienen más tecnología, se sienten más conectados después del horario laboral y incluso los fines de semana. Entonces, lo que nosotros también estamos trabajando en conjunto con seguir monitoreando el trabajo híbrido es en prácticas de desconexión.
Y entender, alguien hablaba también de los liderazgos, le estamos dando herramientas a los líderes también para que entiendan este nuevo mundo, que tampoco es fácil. Hace 2 años hablábamos del acoso laboral en un lenguaje completamente distinto al que tenemos que hablar hoy día. Entonces es un terreno en donde los líderes también están un poco como yo pisando huevos, ¿verdad? Y entendiendo cómo se trata esta nueva realidad y cómo se lidera equipos también en este formato. Así que también comunicando mucho y trabajando en temas de desconexión. Hay 2 factores que son indispensables para el empleo femenino, ¿ya? La adaptabilidad laboral y la corresponsabilidad parental. Entendí la corresponsabilidad parental dentro del trabajo, no solamente en el hogar, ¿ya? Entonces, el gran problema es que la rigidez, ¿ya? Y la falta de que no conversen ni los horarios, ni las vacaciones, ni nada entre los sistemas laborales y los de cuidados y educacionales son causas para que las mujeres o no ingresen o si ingresen tengan que desertar. Por lo tanto, hay que partir por el principio de que por qué las organizaciones que trabajamos por la oportunidad laboral de las mujeres trabajamos por el teletrabajo, porque es una herramienta que necesitamos. O sea, eso es súper importante. Necesitamos una pandemia para que se teletrabajara, siendo que veníamos gritando, diciendo por favor que se dé la oportunidad de teletrabajar. Entonces, yo creo que hay que ser súper claro que fue un avance el teletrabajo, ¿ya? Y no podemos retroceder. Y el teletrabajo hay que continuarlo, pero hay que continuarlo de una manera, ¿cierto?, que ayude al empleo de las personas, que la práctica va a ayudar más a las mujeres, y también tratar de que sean herramientas de adaptabilidad laboral siempre para hombres y para mujeres, porque si no, se afecta la corresponsabilidad en los lugares de trabajo y en los hogares, que son la otra, ¿cierto?, el otro factor indispensable del empleo. Pero tú nunca vas a poder tener, en el fondo, un impulso adecuado del empleo de las mujeres si no tienes estas 2 herramientas. ¿Y qué es lo que visibilizó la pandemia? Que existen tantas realidades y necesidades como cuántas personas trabajan en tu organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros retrocedemos, digamos, y decimos que el teletrabajo va a producir un rezago en el empleo de las mujeres, eso no es cierto. El teletrabajo va a ayudar al empleo de las mujeres, ¿ya? El problema es que no se haga de una forma tan radical, en el fondo, y tan absoluta que afecte el empleo, afecte el desarrollo y termine invisibilizando a las mujeres. Pero ahora la gran pelea que estamos haciendo nosotros es que el teletrabajo se mantenga. O sea, aunque uno no lo crea, hay líderes empresariales que te dicen, no, yo olvídate, yo voy a volver a la presencialidad. Eso sería nefasto. Entonces, tenemos que lograr este equilibrio entre las 2 cosas, pero por favor mantengamos el teletrabajo. Nosotros nos angustia pensar que necesitamos una pandemia, que gracias a la pandemia logramos aprobar la ley, que gracias a la pandemia se pudo teletrabajar y ahora retroceder justamente por estas cosas como un poco más radicalizadas que no serían buenas. Sí, para nosotros fue y es, yo diría, un tremendo promotor de la mujer en minería. O sea, nosotros tenemos teletrabajo no solamente en la oficina aquí en Apoquindo, tenemos teletrabajo mixto, programable, en faena. O sea, las mujeres están 50% de su tiempo mensual en su casa, y esto para hombres y mujeres, no solamente para mujeres. Pero el hecho de que hoy día hayamos podido crecer en un 11% en estos 4 años, diría que en su mayoría fue este par de años gracias al teletrabajo y al sistema mixto programable. Y eso va en beneficio de la misma operación, porque puede programar su proceso productivo, y también de quienes tienen este sistema, porque pueden planificar su vida personal. O sea, eliminar esta medida por ningún motivo, yo creo que es un gran avance. El único problema fue cómo se dio, o por el motivo que se dio, quizás pidiéndolo hace mucho tiempo las empresas, por lo menos la que yo trabajo, donde somos tantas mujeres. Retroceder, no es una posibilidad, pero sí incorporar nuevas medidas más de flexibilización, porque además esto, hoy día solo hablamos un tema de horario, pero como sindicato también nos afecta en temas de contrato, en temas de beneficio, en temas de acuerdo que hay en parte por ser, o sea, a ver, ¿cómo quiero decirlo? Nosotros tenemos contratos colectivos con beneficios que tienen relación al trabajo presencial. Entonces también es una problemática. Por ejemplo, a nosotros nos pasó
con la gente que por temas naturales de su trabajo, esto fue al inicio, gracias a Dios lo pudimos resolver, no podían ir a ejercer sus funciones, que tenían que ver netamente con las bodegas y con los trabajos de archivo, porque no podían ir al edificio, estábamos en plena pandemia cuando esto partió. Entonces la empresa dijo, perfecto, entonces no almuerza. Y si ya le estamos pagando el sueldo, ¿cómo le vamos a pagar la alimentación también? Pues? Menos mal que la movilización decía a todo evento, porque tampoco se le hubiese pagado porque él no se trasladaba. Entonces también hay una problemática también en las condiciones laborales que hoy día tenemos los trabajadores. ¿Cómo poder abordar esos temas? En donde hoy día muchos beneficios son por día trabajado, pero se leen por día trabajado presencial, no por día teletrabajado, no por jornada híbrida. Entonces es un punto súper delicado en cómo abordarlo, porque hoy día yo estoy en pleno proceso de negociación colectiva y uno de los puntos que ya sé que me va a impactar es precisamente el de alimentación y el de movilización, porque en el fondo la empresa dice, no se traslada, no gasta, no viene, no almuerza. Es así la mirada. Entonces también hay que ir viendo cómo abordamos esos temas en cuanto al percibir ciertos beneficios por trabajar. Quizás cambiarle los nombres, no sé, pero es una cosa que además está contractual. Entonces, ¿cómo vas mitigando esos factores también? Hoy día, como te digo, para nosotros hoy día, como es la primera negociación que tenemos con todas estas nuevas leyes, ha sido una gran problemática. Y la vivimos, o sea, nosotros tuvimos la problemática de que un grupo de colegas menor, fueron 4 personas, al borde de los 200 que somos, 190 son sindicalizados, entonces, pero era la lectura, entonces eso también es una problemática que hay que abordar. ¿Cómo vamos viendo los beneficios de los trabajadores con estas nuevas políticas en las modalidades de trabajo? El mismo tema de las 40 horas. Nosotros ya tenemos un contrato a 40 horas, un contrato colectivo hace muchos años, más de 10 años. Pero es cómo se aplica hoy día. En que no siempre se dice, pero también te va a impactar en tu hora de colación. ¿Qué hacemos con los teletrabajos en esa hora de colación? Entonces yo creo que eso es importante también, ver el global de lo que significa, más de la presenciabilidad, sino también de los temas contractuales que no son menores. Y que obviamente, en este caso, en quienes cumplimos roles sindicales, se hace, ¿cómo se dice?, complejo cómo mitigar eso, cómo reemplazar, cómo vamos viendo qué hacemos en el caso de la presenciabilidad, de que no viene, que sí viene, de que es media jornada, que es jornada completa. Se cambia todo, porque en el fondo uno negocia por 190 trabajadores, no por un grupo determinado. En el camino obviamente uno va trabajando con ciertos grupos. Andrea, perdón, que hay un dictamen de la ET que justamente habla sobre eso, ahí la Claudia te lo va a dar, sí. Que no puede unilateralmente el empleador volver, terminar con estos acuerdos por el teletrabajo. Sí, no, por eso te digo, lo que pasa es que yo te hablo desde los inicios, desde las problemáticas que se están dando. Yo estoy hablando que tengo un contrato colectivo que hicimos en plena pandemia, la anterior. Nosotros negociamos cada 28 meses. Vence ahora el 30 de noviembre, estamos partiendo, como te digo, nosotros presentamos recién el proyecto este viernes. Pero son problemáticas que se han ido dando de la mano de la situación que ha ido pasando como país, más allá de la ley misma que se ha creado. Entonces eso es lo que hay que ir abordando en general, que hoy día ya tenemos la práctica. O sea, es decir, se implementó el teletrabajo por pandemia, porque no se implementó por otra razón. Se hizo porque había una necesidad de salud mundial, no porque la dirección o los empleadores dijeron, oye, démosle esta herramienta a los trabajadores. No fue así, y no es así todavía. Entonces eso es lo que hay que ir viendo, cómo nosotros vamos mitigando lo que se va dando adicional solamente a la presenciabilidad y al teletrabajo. ¿Qué pasa con los beneficios? ¿Qué pasa con los temas contractuales? Porque hay gente que percibe ciertos beneficios por asignaciones de riesgo, por traslados de dinero, si ya no va a tener esos riesgos, ¿qué hacemos con esos beneficios? Los mismos temas de uniforme, ¿los vamos a compensar los trabajadores o los vamos a quitar? Entonces son una problemática que adicional a todo esto también hay que evaluar. Y en materia sindical nos ha costado avanzar. Nos ha costado mucho avanzar en temas de poder tener acuerdos para que hoy día también vamos retrocediendo en ese camino. Entonces yo creo que hay que trabajarlo en conjunto y ver el global de lo que significa una ley. Bueno, ahí están los dictámenes de la ET, Claudio, a tu negociación. Porque... Oye, Dani, una pregunta súper esencial que tú hiciste,
que en el fondo, ¿qué pasa con el teletrabajo y la igualdad de género laboral? ¿Ya? Porque si que en el fondo nosotros decimos el teletrabajo, ¿cierto? Es fundamental que sea para hombres y para mujeres, y empresas que así lo hacen, la mayoría de empresas sí lo hacen, y por otro lado uno dice, no, es que el teletrabajo en definitiva se lo van a tomar mal las mujeres, por lo tanto va a ser un tema de desigualdad de género laboral. Incluso en el peor de los escenarios, ¿ya? Que si se lo toman más mujeres que hombres en empresas que no tienen estas políticas que sean igualitarias, y eso es lo que hay que hacer, incluso así, sí es una herramienta de igualdad de género laboral. Eso es lo que yo quería preguntar. Sí, yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Porque en el fondo, y una cosa que salió ayer en una entrevista de Silvia Tercero y me preguntaron mucho porque yo dije, el teletrabajo es clave para la igualdad de género laboral. Se me preguntaron mucho por qué es clave para la igualdad de género laboral. Porque en el fondo, porque en algún minuto determinado, ponte tú que en el escenario malo, por decirlo, que se lo tomen más mujeres que hombres y no por igual, lo que te hace la medida de adaptabilidad laboral es que tú logras insertar más mujeres, lo dice la OIT, lo dice, no solo tiene mujeres, tú logras insertar más mujeres, logras que no deserten mujeres, ¿ya? Y por lo tanto, en tu trayectoria de carrera, finalmente vas a tener más posibilidades de igualdad de género laboral, aunque sabemos que estamos lejos de la igualdad de género laboral, pero te va a aportar, porque lo que tú más debes, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Que no ingresen, y una vez que ingresen, deserten, ¿ya? Entonces no importa que en un minuto te lo tomen más mujeres que hombres, eso te va a evitar la deserción laboral y te va a impulsar la inserción laboral en el trabajo formal. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres en un minuto a lo mejor van a estar así con más de teletrabajo, pero después los niños de nuestra hija e hijos crecen y ahí la mujer puede, te fijáis, yo siempre cuando a veces voy a la colegio le digo, niño, usted tiene que tener siempre la micro, la auto andando, porque de repente uno aprieta el acelerador. Yo lo apreté cuando tenía mis tres niños ya con nada completa en el colegio. El problema es cuando el auto se apaga o la micro se apaga, que te empana. ¿Te fijas? Entonces tenemos que mantenerla andando. Y el teletrabajo te permite mantenerlo andando. El sistema nosotros no lo abordamos desde el género, sino que desde el cargo. El cargo es el que te dice si puede tener o no un sistema mixto. Y eso de alguna manera te posibilita a que no estés sesgado o haya mucho menos sesgo, porque el descriptor de cargo es el que te explica si las condiciones de ese trabajo permiten o no realizarlo. ¿Cómo han sido las maneras en las cuales se toman esas decisiones? Porque hay un elemento que tiene que ver con la naturaleza de la labor, otro tiene que ver con la disposición de los liderazgos, digamos. Otra también, entonces, cuál es el lugar ahí en la práctica, en el fondo, cómo han resuelto en la práctica las desigualdades estructurales que existen entre los trabajadores cuando suelen negociar de forma autónoma y el empleador. Si han participado ahí los sindicatos, es decir, por ejemplo, me parecía muy interesante el asunto de el tema como de lo híbrido más contingente, ¿cierto? Como que hay periodos en la vida en que la exigencia de cuidado es mayor y por lo tanto se conecta con el tema de la reversibilidad, ¿cierto? Pero eso, ¿cómo lo ha resuelto en la práctica? Cosa de que también podamos considerar ese tipo de cosas para la legislación. Fue un ejercicio, la verdad, súper bonito y rompimos hartos paradigmas. En medio de la pandemia salimos a preguntar a la organización, a las personas que sabíamos que potencialmente iban a ser híbridas, es decir, porque por su función no tenían ninguna limitación de estar trabajando desde la casa, no como un cajero, por ejemplo, que necesita estar en su puesto, ¿verdad?, atendiendo público. Fuimos a preguntar su expectativa y fuimos a preguntar su expectativa de días ante un retorno híbrido, cuántos días quería estar en casa y cuántos días quería estar en oficina. Nos entregó esa información. Después fuimos a preguntarle a los líderes, ¿ya? A los líderes de equipo, a quienes supervisaban a esta gente, le dijimos, ante un eventual retorno, ¿cuál es tu expectativa del retorno de tu gente en un contexto híbrido? ¿Cuántos días quieres en casa y cuántos días tu equipo debiera estar en oficina? Y tuvimos una coincidencia de un 82%. O sea, y eso fue, después ya todo fluyó, porque fuimos después donde cada vicepresidente de área, en el fondo, decir, mira, esta es la foto, tu gente está pidiendo esto, y tus líderes, la expectativa de retorno es esta, no hay diferencia. Entonces dinos tú ahora, ¿qué quieres hacer?
para mantener el compromiso, para mantener productividad, para tener un buen clima. La verdad, no era difícil ir a casarse con esa foto. Y ahí rompimos el paradigma, ¿verdad?, de que los líderes lo único que querían era que la gente volviera y la gente no quería volver al trabajo. Era mentira, ¿ya? Así que con eso fuimos construyendo los arquetipos de trabajo híbrido y fue después luego simplemente declararle, decir, oye, esta área trabaja así en un arquetipo de 2x3. Ustedes en coordinación con sus jefes coordinan cuáles son esos 2 en la oficina y cuáles son esos 3 en la casa, dependiendo de la naturaleza de cada persona, de cada función, perdón. Y así se fue construyendo. Y así tenemos hoy día el 100% de las personas de áreas centrales con algún arquetipo híbrido. En nuestro caso, nosotros partimos antes de pandemia con un piloto. De hecho, lo partimos en una oficina en la casa, en el Centro Corporativo en Santiago y también en Centinela, una de nuestras faenas. Por lo tanto, algo de experiencia ya estábamos teniendo. Obviamente que la pandemia nos impulsó generalizadamente a irnos a las casas, pero fue un trabajo, yo diría, consciente. Nosotros hicimos un levantamiento con los líderes de las áreas para poder evaluar desde la perspectiva del cargo, cuál era el cargo que se necesitaba en faena presencial, porque nosotros tenemos que primero que todo resguardar la salud y la seguridad de todas nuestras personas en faena, por lo tanto eso fue nuestro primer indicador. O sea, los cargos que estén en roles de supervisión, de turnos, de personas, de terceros, que son de continuidad operacional, generalmente esos no tienen teletrabajo por el riesgo que ellos gestionan día a día. Pero los que permiten, incluso siendo operacional, como por ejemplo planificación de la mantención o planificación y desarrollo de la operación, que son roles de operación, no son roles de staff, no estamos hablando de un área de finanzas ni de recursos humanos, estamos hablando de roles que soportan la operación. Ahí nosotros sí tenemos roles mixtos planificados. Entonces, lo que se definió que era en ese momento, porque hoy día de nuevo estamos revisitando luego de 2 años de experiencia, lo que en ese momento se definió como apropiado era que sí fuese, por eso insisto en que sea planificado, porque nos resolvía desde la perspectiva operacional y desde la perspectiva personal. Entonces, nosotros no tenemos un sistema full flexible, la gente tampoco quiere un sistema full flexible. Sí tenemos esta claridad de cuándo yo voy en faena, de cuándo yo voy a la oficina central, pero tenemos casos y también está la apertura y para eso están las guías de conciliación, de que si yo quiero o necesito más flexibilidad, puedo optar. Eso obviamente en el acuerdo y en la conversación y esa posibilidad va a estar si se hace sobre todo en las áreas más operacionales, si se hace con tiempo esa planificación. Pero yo diría que desde ahí, es desde una mirada más de negocio, más estructural y también considerando la realidad que las personas estaban en ese momento de pandemia. Yo solo quiero agregar que eso también ha permitido que nos saquemos un poco el sesgo de aquellas mujeres que tienen hijos menores de 12 años. Y hoy día, sobre todo en la industria minera, esta generación sándwich ha sido súper potente en la etapa de pandemia, que se hicieron cargo de sus padres o muchas veces de las suegras. Efectivamente, la mujer se hizo cargo de la suegra, que se la llevó a la casa. El marido sale a trabajar y ella en la casa tiene que cuidar no a su mamá, sino que a la mamá de su marido. Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque hoy día cuando se plantean beneficios solo para quienes tienen hijos menores, dejamos todo este grupo de personas fuera, y que también es relevante. Con respecto a la negociación individual o sindical, es súper importante que esta facultad, por ejemplo, ya el derecho a solicitar, se den siempre las 2 alternativas explícitamente en la ley, tanto la negociación individual como la negociación colectiva o negociación sindical. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que lograr, ¿cierto?, es que todas las personas tengan este derecho. Entonces, no todas las empresas tienen sindicato, ¿ya? O sea, por ejemplo, un error que se hizo en los pactos de adaptabilidad es que se dejaron amarrados solamente a la negociación sindical y solamente en empresas con 30% más de afiliación sindical. Nosotros lo dijimos en todos los tonos, esto no va a favorecer la sindicalización. Obviamente que hay que favorecer la sindicalización, porque es bueno que hayan buenos, cierto, equilibrio, etcétera, pero estas no son las herramientas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No subió la sindicalización y las personas no pueden pactar pactos de adaptabilidad. Entonces hay un montón de empresas que nos dicen, incluso la misma empresa, yo quiero hacer pactos de adaptabilidad y no tengo un 1% de sindicalización. Es una empresa enorme que contratan a 10.000 personas. Entonces finalmente no hay que equivocarse
cuál es la herramienta para la sindicalización y cuál es la herramienta para el empleo y cuál es la herramienta para que la empresa se adapte a las necesidades de las personas. Si tú dejas las dos posibilidades explícitas de la ley y aquellas que tienen sindicatos fuertes, perfecto, porque tienen esa materia de negociación colectiva. Aquellos que no los tienen, no les estás quitando a las personas esos derechos. Y aquellos que trabajan con sindicatos y no están representados por esos sindicatos también pueden hacerlo.